Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo un episodio más de su programa favorito de Empodera tu Vida a través del búnker. Que es la radio por internet. Comenzamos una emisión más y no sin antes les hago esta cordial, esta extensa invitación para que vengan a vivir esta experiencia armoniosa de encuentro con tu ser. Estamos hablando de Casa Kausai. Casa Kausai organiza este grandioso evento. Con más de 10 años de experiencia en el rubro, Casa Kausai, sanación con medicina ancestral ayahuasca. Este sábado 21 de noviembre, van a estar totalmente en vivo en este gran evento, en este magno evento, aquí en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Así es, amigos, si quieren contactar para mayor información, pues bueno, les voy a dejar este número. Vayan por lápiz, vayan por pluma, vayan por papel para que anoten el número siguiente. Es el 89 91 97 64 77. Les repito el número: 89 91 97 64 77. Casa Kausai invita. Entonces, pues bueno, ya una vez hecho la promoción, vamos a arrancar con este programa de lo más interesante que para mí en lo personal, muchachos, déjenme les digo que es de mis favoritos. Es de mis favoritos, es en el que obviamente cuando lo empecé, cuando lo descubrí, cuando supe el potencial que esto tenía, ¿sí? Me llamó mucho la atención, poderosamente la atención. Y empecé obviamente a prepararme, empecé a estudiar, y es una forma en la cual, por ejemplo, los seres humanos convivimos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo es la relación que hay entre un interlocutor y un oyente? Es cómo convivimos, cómo relacionamos, cómo nos comunicamos. La mayoría de las personas conoce el lenguaje o la comunicación verbal solamente, ¿no? Lo que dices por medio de tus palabras, lo que dices por medio de tu voz, de tu boca, ¿sí? Entonces, hoy les traigo otro apartado, ¿sí? Otro apartado totalmente distinto, pero forma parte de la comunicación verbal, y esta es la comunicación no verbal, ¿sí? Aunque ustedes digan que se parece, pues le agregamos el no al principio. La comunicación no verbal, también conocida como lenguaje corporal, ¿sí? Como les decía, la mayoría conocemos la comunicación verbal, lo que transmitimos por medio de palabras, pero déjenme les digo algo. Las palabras mienten, pero el cuerpo nanáis, jamás miente el cuerpo. Entonces, si tú quieres saber si una persona te está engañando o está siendo sincera, o qué tan sincera está siendo contigo, bueno, tienes que poner mucha atención no solo a lo que dice con las palabras, sino a lo que dice con el cuerpo, ¿sí? Vamos a ir desmenuzando obviamente qué es lo que compone, cuáles son los elementos que componen a la comunicación no verbal o al lenguaje corporal, que como les decía, para mí es de mis favoritos, porque cuando estamos frente a un podium, cuando estamos frente a un micrófono, cuando estamos frente a un público, tenemos que ser tenemos que ser efectivamente comunicadores. Y no solo, les repito, no solo con lo que dices con la palabra, sino con lo que haces con tu cuerpo. Tiene que haber una sincronía, ¿sí? Tiene que haber un match para saber que lo que estamos diciendo es cierto, para que seas creíble, porque tú te puedes parar frente a un público, frente a un auditorio y decir y hablar y exponer, pero si tu cuerpo no va acorde o no va en sintonía con tus palabras, pues vas a ser una persona que como que no va a dar buena espina, como que la gente te va a ver y va a decir, no sé, pero como que este chavo hay algo que no me late. No va a saber representar qué es, no sé qué sea, pero hay algo de él que no me late, como que no hay una cierta coherencia en lo que dice y lo que hace y lo que piensa, ¿se me explico? Entonces, a veces para el consciente es difícil detectarlo, pero créanme que el inconsciente es perfecto para detectar si estás mintiendo o no. Entonces, el lenguaje corporal se utiliza mucho en detección de mentiras, de todo índole, ¿eh? Lo utilizan los agentes del FBI, lo utilizan los agentes investigadores, ahora sí que los que te hacen ahí las entrevistas en recursos humanos también lo utilizan, conocen un poco del lenguaje corporal. En todos lados es bien utilizado. Y como les digo, cuando es comprendido, cuando es entendido, pues realmente es un arma de dos filos, porque con esta también puedes persuadir a las personas. Puedes persuadir a la gente si sabes utilizar, les repito, no solo las palabras, no solo el verbo, sino la parte corporal. Vamos a arrancar.
Dentro del lenguaje corporal, ¿sí? Existen varias áreas, ¿sí? Que una es el lenguaje kinésico, el lenguaje proxémico y el lenguaje paralingüístico, ¿sí? Ahorita les voy a explicar qué trata cada una de ellas, pero es indispensable que conozcamos que la comunicación se da obviamente por estos canales de aprendizaje que, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, es el modelo conocido como BAC: visual, auditivo y kinestésico. Visual, auditivo y kinestésico, el que siente, ¿ok? Entonces, es como nosotros podemos interpretar los mensajes que hay entre emisor y receptor. Que hay cuando se realiza una comunicación, ¿sí? Una cosa es lo que la persona dice con sus palabras, con su cuerpo, y otra cosa es lo que el receptor entiende. Pero para que el receptor, nos vamos a poner en la postura del receptor. El receptor muchas veces no sabe qué es lo que está sintiendo o viendo, pero hay algo que les digo que no les late, que lo que está diciendo el emisor, dices, aquí no hay sincronía, no sé qué está pasando, pero no me da buena espina. Entonces, la comunicación no verbal es importante porque va en un proceso de socialización. Si tú quieres agradar a la gente, si tú quieres hablar en público, pues estos son tips que se te van a dar, sí, y que claro que te van a servir de mucho, ¿no? Te va a ayudar a definir tu identidad, definitivamente el lenguaje corporal o el lenguaje no verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues ya te va mostrando cómo eres, ¿no? Si eres una persona que dicen, por ejemplo, ay, es que haces muchos ademanes, ¿sí? Pero realmente esto es una forma de comunicar, es una forma de acompañar a las palabras, porque no solo es hablar y así como que en seco, cruzadas, hola, sí, pues sí, aquí estoy, y pues sí, todo muy bien, sino es decir, hola, ¿cómo estás? O sea, son efusivos. Sí, claro, tampoco sin caer en la exageración, pero sí hay que ser un poquito más efusivos para acompañar el lenguaje verbal con una parte no verbal. ¿Sí me explico? Entonces, estos ilustradores, que es así que se conocen, cuando empezamos a ilustrar lo que decimos, por ejemplo, si es grande, utilizamos, ¿verdad? Hacemos que es grande, o si es pequeño, ¿sí? El hacer esto y decir, está pequeñito. ¿Sí? Esto que estamos haciendo con la mano es ilustrar, es un ilustrador y le da esa secuencia y le da esa coherencia a la oración que estamos diciendo. No voy a decir, sí, está así de pequeñito, o no, hombre, está bien pequeñito, ¿verdad? Porque obviamente el mensaje causaría una confusión en el receptor, porque pues es como que está pequeñito, eso para mí es muy grande. Pero yo cuando digo, está pequeñito, que todos asociamos, pequeñito, chiquito, poquito, ¿sí? Entonces, es como acompañamos el mensaje, es como, le repito, le da más énfasis al mensaje para saber que es cierto, ¿sí? Obviamente, también el lenguaje no verbal demuestra el grado o la capacidad que tenemos para relacionarnos y acompaña o acota a los mensajes sin necesidad de utilizar muchas veces el lenguaje verbal. ¿Sí me explico? ¿Por qué es tan importante el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal? Porque muchas veces contestamos sin siquiera decir una palabra. ¿Sí? Que de esto ya viene más en los lenguajes universales, que es, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cómo te sientes de tu salud física? ¿Verdad? Llegas con el doctor y tú dices, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? Entonces, no necesitas expresar una sola palabra, simplemente con hacerle así como que con la manita ahí tambaleándose, así es como que, más o menos, o me siento bien, el pulgar arriba, o me siento fatal, es como que haces movimientos así como que, me siento fatal, sin necesidad siquiera de utilizar una palabra, ¿eh? Es ahí donde el lenguaje no verbal se dice que compone el 93% de la comunicación, es no verbal. Que es más importante la parte no verbal, la parte corporal, que la parte verbal. Porque como les decía, el cerebro, de hecho tenemos dos cerebros. Tenemos varias clasificaciones, van a decir, chico, ¿cómo tengo dos cabezas? No, dentro del cerebro se divide en tres partes, ¿no? El cerebro córtex, que es el que justifica, el cerebro límbico, que es el de las emociones, y el cerebro reptil, que es el de la supervivencia, el más antiguo de todos, ¿no? Entonces, dentro del lenguaje corporal, ellos manejan principalmente el córtex y el límbico de las emociones. Le llaman a uno el cerebro sincero y a otro le llaman el cerebro mentiroso,
¿sí? Les repito, aquí el lenguaje corporal se utiliza mucho en detección de mentiras, ¿sí? Detección de mentiras para saber si una persona te está engañando o no, pues lee su cuerpo, lee sus movimientos y no pongas atención a sus palabras, porque las palabras, el cerebro mentiroso, que es el córtex, el neocórtex, que es el que justifica, es el que piensa, él te puede mentir, él te puede ver y te puede decir cómo vienes arreglado y te puede decir, ay, no, este chavo, pues qué fea ropa trae, ¿no? Y esa persona le pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo? ¿Te gusta mi outfit? ¿Te gusta mi ropa? Y por dentro tú estás así como que, oye, está del nabo, está horrible. Pero el córtex es el que justifica, piensa una buena oración y dice, no, hombre, está genial. O sea, es el que miente, el córtex. Pero con la palabra, verbalmente, podremos engañar. Podemos decir, porque piensa la oración y dices, no, hombre, sí te queda muy chido. Pero si corporalmente hacemos un gesto, ¿sí? Porque a veces hasta un gesto nos delata. Hacemos un gesto, un movimiento así como que de desagrado, así como que, uy. Entonces, pues desde que la persona está contigo y se te presenta, ve que haces ese gesto de disgusto y dices, hay algo que vio él, no le gustó. Y aunque él diga, sí, estás muy chido, tu outfit, tu ropa está chida, está muy bien, pero él desde un inicio hizo un movimiento o hizo un gesto de disgusto, pues yo creo que es el que manda, ¿no? El cuerpo, porque lo hacemos de manera inconsciente. A diferencia que el córtex, el que miente, lo hace de manera consciente. El límbico, el de las emociones, es el que responde en automático. Es como un reflejo, ¿no? Como cuando te vas a quemar en la plancha y ya una vez te quemaste y antes de tocar la plancha, pues ya sabes que está prendida y como que reaccionas antes de tocarla, ¿verdad? Sin siquiera saber si está caliente, porque sabes que muy probablemente esté caliente. Es el que reacciona, ¿sí? Es el del instinto, el límbico. Entonces, pues es muy importante que tengamos en cuenta estos cerebros, porque así es como funciona el cuerpo. Sí, así es como funciona la comunicación, porque el cerebro da las órdenes. El córtex es el que justifica, el límbico pues no sabe mentir. Entonces, si tú quieres conocer las verdaderas intenciones de una persona, ¿sí? Escúchenme bien, aprendan a leer el lenguaje corporal. Si lo quieren conocer, sus verdaderas intenciones, digo, no falta, por ejemplo, en parejas, ¿no? La mujer que dice, yo quiero saber si mi novio me está mintiendo. Léele el cuerpo, léele los gestos, las microgesticulaciones que hace, ¿sí? Los movimientos, la mirada, el movimiento con las manos, con la boca, todo. La verdad es un tema muy extenso, pero se resume o lo quise resumir de esta manera, para tener las pautas bases de qué es el lenguaje corporal. Como les decía, se divide en kinésico, proxémico y paralingüístico. Dentro de la parte kinésica, que es la más grande, que igual para mí es mi favorita, ¿no? La kinésica, es la que engloba las expresiones faciales, ¿sí? Todos los gestos que hacemos con nuestro rostro, las posturas que tenemos también, ¿no? Si nos cruzamos de brazos, si nos rascamos el cuello, si ponemos la mano así, todo este tipo de posturas significan algo, ¿sí? Por ejemplo, el estar así es poner atención. Cuando alguien está como que apoyando su mano, sí, estoy poniendo atención, ¿no? ¿Sí? Cuando las pones dobles, por un ejemplo, si es como que estoy aburrido, mi cabeza ya me está pesando y buscas sostenerlas con tus manos, ¿sí? O sea, hay muchas posturas. Por ejemplo, igual, si tú estás con vamos a decir, es una pareja, ¿no? Está un hombre y una mujer, están hablando, y si tú quieres saber si la persona realmente te está poniendo atención a la conversación que están teniendo, pues regularmente tiendes a ladear un poquito la cabeza. O sea, cuando alguien pone atención, por ejemplo, yo estoy callado, no estoy escuchando, entonces estoy poniendo atención, yo tiendo a ladear un poquito mi cabeza. Esa es una pose de estoy poniendo atención. Entonces, esta es una de las muchas, miles de formas por las cuales podemos identificar si nos mienten, si no nos mienten, si nos ponen atención, cuáles son las verdaderas intenciones. Desvelamos lo que hay realmente detrás de esas palabras, ¿no? Digo, ¿a quién no le gustaría? Así que nomás convertes a ver si te están mintiendo, ¿no? Asciendes con la pura mirada, ¿no? Entonces, hay un sinfín de partes que interactúan en esta cuestión de la kinésica, ¿sí? Por ejemplo, igual, está muy de moda, ¿sí? Las personas que utilizan WhatsApp, que utilizan el inbox de Messenger, de Facebook, muchas veces
comunicas no solo de manera escrita, sino por medio de emojis. ¿Qué son los emojis? ¿Sí? Son caras, son gestos. Entonces, esto viene siendo lo que es kinésica en el cuerpo, en la vida real, ¿no? La carita triste, el tapándose la boca, no sé, como que llorando de la risa, ¿no? Entonces, cuando tú mandas un solo emoji, aunque tú no pongas ninguna palabra, no mandes un audio, ¿sí? Con el puro emoji ya estás dando a entender algo, ¿no? Digo, ¿cuántas veces también nos vienen a ayudar los emojis, nos vienen a ayudar este tipo de comunicación, de la kinésica, de lo que son los gestos faciales, ¿sí? Para suavizar algo, ¿no? Dices un comentario en tono burlón, y para que la otra persona no se vaya a ofender pones un emoji, ¿no? Así como que riéndose. Es como que, déjame suavizo la situación para que sepa que es sarcasmo, para que sepa que no es directo, y pone o lo acompaña con un emoji. Cuando tú pones una oración o una frase y lo acompaña con un emoji, regularmente es para justificar algo o, en este caso, para tratar de suavizar la conversación, ¿verdad? Es como que te voy a aventar tu verdad, pero para que no se vea tan dura y tan directa, pongo un emoji que esté así como que, estoy bromeando. Es una broma, ¿no? Pone un emoji. Entonces, ya lo entiende. Entonces, es de ahí la importancia de conocer todos estos canales. Estamos hablando del lenguaje kinésico, ¿no? El proxémico. El proxémico ya es más para personas u oradores. Bueno, es para todo mundo, pero el proxémico se utiliza mucho para las distancias sociales, ¿sí? Ahorita, de hecho, está muy de moda el 1,5 metros, ¿no? El 1,5 metros de distancia, pero ahorita es por cuestión de salud. Pero cuando, por ejemplo, una persona conoce a alguien más, si se topan en la calle o los presentan, siempre se mantiene una cierta distancia, una distancia social, ¿sí? Nosotros tenemos una distancia personal que es hasta de 6 centímetros hasta 1 metro, ¿sí? Esa es tu distancia, es tu zona personal. Si alguien la invade, si alguien se te acerca demasiado, tú te vas a sentir atacado, ¿sí? Es como que te haces hacia atrás, ¿no? Si alguien se acerca a ti de la nada, muy cerquita, dices, oye, me estás invadiendo mi zona, y por reacción te haces hacia atrás y sigues tratando de mantener tu distancia, porque tienes una distancia que, les repito, es de 6 a 1 metro, a 100 centímetros, que es tu distancia personal, es tu distancia íntima, ¿sí? Cuando ya hay un mayor conocimiento, ¿sí? Pues ya dejas que se acerque más la persona. En este caso, por ejemplo, las parejas, si se dan cuenta, las parejas pues están cerquititas, de hecho a veces están pegadas, ¿no? Porque es tanto... ahora sí que la intimidad o la relación es tan personal que están casi cercas, ¿no? Sí, pegaditos. Pero claro que no vas a dejar eso con cualquier extraño. No vas a dejar que se te pegue así casi frente a frente, ¿me explico? Entonces la proxémica es la que estudia esta cuestión del distanciamiento. Según la distancia, también quiere decir algo, ¿no? Si te tiene mucha confianza, se va a acercar a ti, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y a mí eso en qué me sirve, Irving? Bueno, simple. Les repito, si tú estás con una persona, llegas... Puede ser un entrevistador para tu nuevo puesto, puede ser una persona que acabas de conocer y que pues quieres ligarla, o quieres que haya una relación más allá. Pues si se van acercando poco a poco, ¿sí? Quiere decir que están entrando en confianza. Por el contrario, si siempre se mantiene una distancia considerable, pues no hay esa misma confianza. Hay una límite que ellos lo ponen, una barrera invisible que es distancia. Para que me entiendan, eso es. O sea, la distancia es una barrera. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca? Bueno, va a depender, ¿sí? Pero esto es lo que estudia, les repito, lo que es el lenguaje proxémico, que es el de las distancias de los cuerpos. Pues después tenemos el paralingüístico. Dentro del paralingüístico tenemos diferentes componentes. Estamos hablando de la voz, de hecho, pues es paralingüístico. Es como que lo que más allá de la lengua, ¿no? Que aquí engloba desde la entonación, ¿sí? La velocidad con la cual hablas, el volumen con el cual hablas igual. Y también nos quiere decir mucho, por ejemplo, en la entonación, un tono muy agudo es una inhibición emocional, es como que, sí, estoy bien. O sea, bajas la voz, realmente no estás bien. La cuestión paraverbal habla mucho de cómo tú estás emocionalmente. Igual, si tú hablas muy rápido, que no se te entiende nada, estás nervioso. Entonces, si tú escuchas a alguien que esté, sí, no sé qué, sí, mira, está nervioso. En eso te ayuda la paralingüística. ¿Qué más? El volumen. Según qué tanto subas o bajes tu voz,
¿sí? Quiere decir si estás irritado, molesto, tiendes a subir la voz, tiendes a gritar. Y dices, no estoy enojado, yo así hablo. Y no te das cuenta que realmente sí estás subiendo mucho la voz. Para el nivel de conversación que tienen, no es necesario subir tanto la voz, pero la irritación y la molestia hace que la subas, ¿sí? Sin darte cuenta, ¿eh? ¿Qué más? En la cuestión de la paralingüística, tiene mucho que ver, por ejemplo, igual, un bostezo, un suspiro. Es como que... suspiro es una liberación de una tensión emocional. Cuando ves que alguien suspira, muchos dicen, está enamorado. Sí, puede ser que a lo mejor esté pensando en algo que le hace sentir muy bien y suelta el suspiro. Pero también puede ser una liberación de estrés emocional, que se acuerda de algo y es como que... ¿sí? Entonces, ahí está la paralingüística. Son cosas de la lengua, del verbo, que no entendemos bien, pero que cuando aprendemos a descifrarlos, ¿sí? Pues vamos a hacer todo lo que queramos, definitivamente. Entonces, como les decía, el tema es de lo más extenso. Nos vamos a tener que ir a un corte musical porque pues así tenemos que hacerlo, aunque no queramos, ¿verdad? Nos vamos a ir a un pequeño corte musical y regresando, vamos a seguir sobre este tema de lo más interesante. No se vayan, quédense aquí en su programa favorito de Empodera tu Vida a través del Búnker. Que es la radio por internet. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Ya regresamos después de este pequeño y breve corte musical a su programa favorito de Empodera tu Vida a través del Búnker. Que es la radio por internet. Continuamos más sobre el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal, que pues bueno, ya hay varias personas que se han basado en estudiar y en reproducir toda esta cuestión del lenguaje no verbal, ¿sí? Y pues como les decía, es el 93% es no verbal de lo que comunicamos. Por eso es tan importante que aprendamos a utilizar nuestros gestos, nuestras posturas, nuestros movimientos, que aprendamos a ilustrar nuestras oraciones de una manera creíble, de una manera exacta, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, los políticos lo utilizan mucho. De hecho, abusan del lenguaje corporal, ¿sí? Si se dan cuenta, cuando están en un podium, en la palestra, ¿sí? Siempre los políticos utilizan mucho las manos para hacer reverencias, ¿no? Para saludar, para hacer énfasis en las cuestiones que tienen que decir, en algo que ocupas mucha energía, que lo que estás transmitiendo sea impactante y enérgico. Utilizan siempre como que esa fuerza en la mano, ¿no? Para hacer esa energía. Sí, para hacer ese énfasis. Entonces, o igual, las personas que no tienen nada que esconder siempre muestran las palmas de las manos, ¿sí? Si tú quieres saber si un político es honesto contigo, siempre ve sus manos. ¿Qué muestran sus manos? Porque, aunque tú puedas decir, bueno, pues ¿qué va a traer en las manos? No va a traer nada, obviamente las va a traer limpias, lavaditas, perfumadas. No necesariamente, o sea, estamos hablando de una manera simbólica, ¿sí? La mente... ¿sí? Por inconsciente, si así lo quieren ver, si tienes algo, tú por ejemplo, tú como político, si tienes algo que esconder, por ende siempre escondes las manos, ¿no? O sea, tratas de que no se vean tus manos, ¿sí? O las pones en la espalda, o simplemente que no se vean, las escondes, ¿sí? Entonces, si tú quieres saber si esa persona te está siendo honesto, no siempre ve sus manos, tienen que mostrarte las palmas de sus manos. Quiere decir, mira, aquí están mis manos, yo no escondo nada. Aquí están, mis manos están limpias, ¿sí? Entonces, aunque suena así como que muy filosófico, pues no, es que es así, porque la mente no distingue, entonces es como que, pues aquí están mis manos, pero si yo tengo algo que esconder regularmente, pues las meto en los bolsillos, las pongo atrás, igual si soy tímido, tiendo a esconder mis manos, ¿sí? Tiendo a encorvarme, entonces, por eso es que el lenguaje corporal tiene mucho poder, ¿sí? Si tú ves a una persona encorvada y así decaída, pues ¿qué te transmite? Te transmite baja energía, te transmite que es tal vez una persona no fiable, porque pues la ves y dices, hijo, es humano, ¿cómo te ayudo? Pero sin embargo, si ves una persona alegre, derecha, ¿no? O sea, que transmite esa energía, que transmite esa enjundia, dices, wow, este muchacho me gusta, esta persona me gusta, porque trae esa buena vibra, se le ve. No sé qué sea,
No sé qué sea, porque les repito, el inconsciente del receptor lo capta, no sabe describirlo, el consciente no sabe identificarlo, pero el inconsciente sí lo detecta. Dice, yo no sé qué sea, pero este muchacho algo trae, algo tiene, me gusta su vibra, ¿sí? Me gusta su postura, su forma de hablar, su forma de pararse, hasta su forma de caminar. Todo tiene que ver, muchachos, cómo caminas, cómo te sientas, cómo hablas, es todo, es paralingüística, es kinésica, es proxémica. ¿Sí? Es lenguaje no verbal. Cuando tú aprendes a manejar estos canales de forma adecuada y los explotas, pues claro que muchas puertas se te van a abrir. Porque les repito, desde que llegas a un trabajo y te ven con la energía, te ven cómo hablas, cómo caminas, cómo te sientas, erguido, así bien, bien derechito, dices, esta es una persona recta, ¿sí? De confianza, míralo, ¿no? Entonces te ves bien, bien vestidito, bien, o sea, todo tiene que ver. La parte visual, la parte auditiva y la parte kinestésica están trabajando en tu cerebro, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas no descansan, esas no duermen. Estás viendo, oyendo, escuchando y tocando y sintiendo, ¿sí? Entonces, es importante la comunicación. Yo les voy a dar por allí unos mandamientos que el buen Joe Navarro, que tiene su libro, habla sobre esto, cómo descifrar correctamente el lenguaje corporal, cuáles son las pautas para que tú, si estás interesado en esto, lo empieces a practicar y empieces a ver en qué estás bien o en qué puedes mejorar, ¿sí? Obviamente, como todo en esta vida, esto requiere de mucha práctica, porque es lo que te va a llevar a la maestría. Pero bueno, vamos a empezar ahorita por el primer punto. Déjenme, le doy un traguito de agua porque a veces, ya saben, se reseca la garganta. Pero bueno, primer mandamiento. Ser un buen observador de tu entorno. Saber observar y saber escuchar es fundamental, ¿sí? Eres una persona, hay muchas veces que pasamos muchas cosas desapercibidos. Es como que estamos y no estamos. Por ejemplo, yo estoy aquí sentado, pero realmente mi mente está, no sé, pensando en la novela, pensando en la serie, en los pendientes, en las preocupaciones. Estamos en todos lados menos en el presente, ¿sí? Entonces, pues puede pasar que esté sucediendo algo frente a tus ojos y no te des cuenta. Por ejemplo, ¿sabían que hay manera de detectar a una persona que va a delinquir o que va a hacer algún acto ilícito? ¿Sí? Porque desde el momento que cómo va caminando o cómo se va escondiendo conforme va avanzando, ya es algo sospechoso. ¿Por qué creen que los customs o las personas o los oficiales de seguridad saben detectar a simple vista? Están viendo las cámaras de seguridad o están parados en la puerta y de repente ven a alguien o ven algo, se les hace sospechoso. Y es el primer motivo por el cual te paran, por sospechoso. Y tú dices, pero ¿cómo? Bueno, ¿estos qué son brujos? ¿O tienen una bola de cristal? ¿O cómo saben si yo voy a hacer algo malo? Pues simplemente porque tu cuerpo te delató, hermano. Tu cuerpo te delató, ¿sí? Y le digo, meternos aquí es meternos en mucha teoría y mucha práctica, pero sí pueden detectar a personas que van a cometer algún acto ilícito con solo verlos, ¿eh? Desde cómo vienen aproximándose, ya dice, este sospechoso, déjame, no sé si a lo mejor estoy bien o estoy mal lo que estoy viendo, pero yo mejor tomo mis precauciones. No está de más tomar mis precauciones. Entonces, si nosotros, imagínense, estamos ahí, estamos distraídos y no vemos una persona que va a hacer algún acto delinquivo, ¿sí? Trae algún arma o algo, imagínate, podemos salir hasta heridos por no estar en el tiempo presente, por no ser buenos observadores. Ese es el primer mandamiento para leer correctamente el lenguaje corporal. Ser buen observador del entorno, estar realmente en el aquí y en el ahora. Ver cómo las personas a su alrededor se mueven, cómo se comunican, cómo hablan, qué gestos hacen. Todo eso te va a hacer que practiques y que seas un buen maestro en esto. Hay que observar dentro del contexto, ¿sí? Hay que saber observar dentro del contexto para comprender el comportamiento no verbal. Porque, por ejemplo, se dice mucho que cuando te cruzas de brazos, significa que estás cerrado a la comunicación, que cierras tus canales, o que estás molesto, ¿no? Es como que cierro de brazos, me hago hacia atrás, es como que estoy molesto, no te quiero escuchar, estoy cerrado. No necesariamente es así, ¿sí? El contexto, que es lo que está alrededor, puede ser que en ese momento esté haciendo frío, que de repente llegó así como que el friecito, y pues obviamente yo me caliento los brazos, ¿no? Así debajo de las axilas o así entre el pecho. Entonces yo me caliento los brazos. Entonces, si yo digo, es que se bloqueó, está cerrado. No, hermano, el contexto es que está haciendo frío. Probablemente tenga frío, ¿sí? No es lo mismo una persona que está llorando en la parada de un autobús, ¿sí? O en un centro comercial,
a una persona que está llorando en un velorio, en un sepelio, ¿sí? Ese es el contexto, ¿en dónde estás? Ese es el segundo punto. Es muy importante que aprendamos a valorar y a ver eso, el contexto. 3. Hay que aprender a conocer y a descifrar los comportamientos no verbales universales, que era lo que les decía hace unos momentos, ¿no? Como que el comportamiento verbal de señas, ¿sí? De movimientos corporales, de posturas, el dedito hacia arriba, ¿no? Es como que like, estoy bien, todo ok, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces es universal. Si ves a alguien que hace este movimiento, pues quiere decir algo positivo, dependiendo del contexto, dependiendo de qué tal vez le estás preguntando. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Necesitas algo? No, todo está bien, ¿sí? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿sí? Entonces, pues de hecho, ahí me acuerdo, ahorita el dedito hacia abajo, ¿no? Que también era para lo que utilizaban allá en la antigua Roma, ¿no? Para saber si alguien vivía o moría, simplemente utilizaban el pulgar hacia arriba o hacia abajo, fíjense, o sea, a ver, a este reo lo matamos o lo dejamos vivir. Pulgar hacia arriba, déjalo vivir, pulgar hacia abajo, mátalo, ¿no? O por eso también viene donde le hacen así como si cortaran con el cuello, con el dedo, o sea, es como que te voy a matar, ¿no? O sea, son lenguajes universales, ¿no? Y de hecho, en base a los lenguajes universales, sí, vienen también lo que son las emociones básicas, que son las 7 emociones básicas, como la ira, la tristeza, la alegría, el miedo y la sorpresa. Entonces, por ejemplo, si vemos a alguien que sus comisuras se van hacia abajo, ¿sí? Pues es un lenguaje universal, es un gesto universal y sabemos que está triste, ¿no? Que se pone así como que todo triste, ¿no? O la sonrisa es un lenguaje universal, ¿sí? Entonces, si vemos las comisuras hacia arriba, está sonriendo, está alegre, ¿no? O si vemos un puño, es una señal de violencia, de que te voy a golpear, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver. Si señalamos con el dedo, también es ofensivo señalar con el dedo, ¿sí? Es una forma agresiva de decir algo o de señalar a alguien, ¿sí? Entonces, hay muchos gestos universales, esta parte del lenguaje universal, que en el punto número 3 nos dice, hay que aprender a descifrarlos porque es lo más básico, es lo que debemos de cajón de saber, ¿no? También como otro punto viene los gestos idiosincráticos. Los gestos idiosincráticos son individuales de cada persona, iba a decir de cada individuo, válgame la redundancia. Entonces, hay ciertos gestos que la persona, puede ser un tic, por ejemplo, que tú dices, oye, ¿por qué hizo eso? ¿No? ¿Por qué cerró muy rápido los ojos? O sea, cuando uno habla muy rápido o cuando parpadea muy rápido es señal de nerviosismo, ¿no? Pero puede ser que esta persona tenga ese tic y que realmente no lo controle y solo se le empiecen a abrirse y cerrar rápido los ojos. Es algo idiosincrático, es algo de la persona, que no todos lo tenemos o no todos lo tienen. Pero en esa persona, si tú la ves y la ves así con los parpadeando muy rápido, tú vas a decir, está nervioso. No está nervioso, es algo que se le da natural, que de repente se pone así a parpadear, ¿no? Son los gestos individuales. En las 5 son los gestos habituales, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Hay que tener una línea base del comportamiento, ¿no? Hay que saber cómo esta persona regularmente es todo tiene que ver con las emociones, definitivamente. Entonces, en base a las emociones es como hablamos, nos expresamos, subimos la voz, bajamos la voz, hablamos rápido. Las emociones mandan, ¿sí? Es el cerebro límbico, es el cerebro sincero, es el que nos evidencia todo, ¿no? Entonces, hay que comprender cuáles son los gestos habituales en cada persona para que cuando hay algún cambio, aprender a saber si esta persona está bien o está mal. Porque esta persona puede ser, vamos a poner, mi ejemplo, ¿no? Yo llego a la oficina, llego a mi trabajo y soy de las personas que está hable y siempre estoy hablando, ¿no? Y muy alegre, muy efusivo. Pero si un día llego y llego más calmado, más serio, más callado, pues a lo mejor eso es normal en otra persona, porque no es malo, ¿sí? No quiere decir que sea bueno o malo, pero a lo mejor eso es normal en otra persona, pero en mí no es normal. Y van a decir, hay algo distinto en él. Sí, van a reconocerlo, es como por eso es cuando alguien te saca, oye, ¿qué tienes? ¿Tienes algo? Te noto distinto. Ese te noto distinto es porque tu lenguaje corporal ha cambiado, sin decir ni una palabra, simplemente porque ya dejaste de hacer lo que regularmente hacías, ¿sí? Ya sea verbal o no verbal, pues hay un reconocimiento y pueden saber si estás bien o estás mal, o hay algo distinto. Entonces eso es aprender a conocer la línea base, tener la línea base de cada persona, de cada individuo. Eso obviamente te lo va a dar
la cercanía y la convivencia con esas personas, ¿no? Debes de aprender a identificar los indicios múltiples. Cuando, por ejemplo, en detección de mentiras, ¿sí?, se dice que existen las claves oculares, ¿no? Cuando volteas hacia un lado, estás recordando; cuando volteas hacia el otro lado, estás inventando. Visual, auditivo y kinestésico. Invento visual, recuerdo visual, etc. Entonces, cuando alguien voltea arriba a la derecha, dice, está inventando, ¿no? ¿Sí? Porque hacia la derecha estás construyendo, es la parte constructiva del cerebro, entonces está construyendo, está inventando. Sin embargo, si voltearas el ojo hacia la izquierda, estás recordando algo, o sea, entonces es real, estás recordando. Pero cuando tú lo volteas hacia la derecha, estás inventando. Entonces muchas veces cuando dicen, a ver, te voy a hacer una pregunta, me fuiste infiel, y la persona voltea hacia la derecha y dices, no, entonces ya dices, no, estás mintiendo porque vi tus ojos, tu clave ocular te dice que estás mintiendo. Y no, esta ley nos dice que debe de haber varios indicios múltiples, que no es necesario solo uno. Por ejemplo, cuando también tiendes a mentir regularmente, en la parte de la nariz, que es la más sensible, hay una mayor irrigación sanguínea, por ende te puede dar mayor comezón en la nariz, ¿sí? Entonces, si tú haces la pregunta y ves que esta persona voltea hacia la derecha y luego se rasca la nariz, pues ya hay varios indicios, ya es un indicio múltiple que quiere decir que sí está mintiendo. Muchas veces un solo movimiento no es justificante, porque esto no es algo base o algo ley, ¿no? Son conjugaciones de varias cosas, ¿sí? Dependiendo de la persona, tiene ciertos gestos o modismos, y ver, por eso les decía, el contexto. Entonces aquí igual, ¿sí? El saber y identificar los indicios múltiples te va a decir si está mintiendo, si está recordando, si siente alguna incomodidad. Si, por ejemplo, igual hace una pregunta incómoda, ¿qué va a hacer? Se cierra de brazos y se hace hacia atrás. Es como que me cierro y me alejo. Entonces te das cuenta y dices, hay algo mal, ¿no? Porque la persona pues está alejando, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Otra de las leyes para el comportamiento, para descifrar correctamente el lenguaje, es identificar los cambios, los patrones de conducta, los cambios de patrón de conducta. Como les decía, esto se da obviamente no con todas las personas, se da con las personas que ya conoces, que sabes cómo hablan, cómo se mueven, sí, hasta cómo respiran, porque hasta la respiración, una respiración agitada o una respiración más lenta, ¿sí?, dice mucho. Una persona está nerviosa, se empieza a agitar, ¿sí? Pero igual, puede ser que también tenga algún problema cardíaco o algo, no sabemos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía, identifica la base de su comportamiento y después identifica los cambios de ese comportamiento. No todos tenemos los mismos problemas, vamos a decir, de salud o etcétera. Entonces, es importante que conozcamos primero bien a la persona. ¿Qué más? Cuando estamos fingiendo algún movimiento o alguna emoción, nuestros movimientos son asincrónicos. O sea, no son rítmicos, no son acompañados, no hay una coherencia. Entonces también cuando tú dices, vamos a decir, no sé, tú preguntas si quieres, afirmas con la cabeza y niegas con la palabra, dices, no, yo no lo hice, entonces no hay una sincronía, ¿sí? Entonces tu cabeza te dice que sí y la palabra está diciendo que no. Entonces, ¿sí me explico? O haces, no lo hice, pero estás así diciendo que sí con tu cuerpo. Entonces, no hay una coherencia. Obviamente hay alguna mentira que no está saliendo bien, ¿sí? Porque si de lo contrario hay una sincronía y dices, sí lo hice, sí fui yo, y haces los movimientos de sí fui yo, sí fui yo. Imagínate que digas, no fui yo, no fui yo. Con la cabeza dices que sí, con la boca dices que no. Entonces, no hay una coherencia, no hay una sincronía, estás mintiendo. Entonces, a veces son muy sutiles. Yo digo, yo lo estoy exagerando, ¿no? Van a decir, ay, no manches, yo lo estoy exagerando. Pero realmente a veces los movimientos son muy sutiles. Por eso nos enseñan a ser buenos observadores. Para que hasta el movimiento más sutil lo aprendamos a detectar. ¿Me explico? ¿Qué más? Lo más importante, cuando vayan a observar, porque es el primer mandamiento, ser un observador empedernido, ser un buen observador de tu entorno, cuando vayan a observar, háganlo con sutileza, háganlo con discreción, ¿sí? Porque imagínense que aquí está el buen Will y yo quiero leer su lenguaje corporal y yo me pongo así de cerquita y lo estoy viendo y no parpadeo y pues va a decir este chavo, pues, ¿qué onda contigo, no? O sea, ¿qué te traes? Entonces, hay que ser sutiles al momento de observar. Si yo quiero saber cómo Will se comporta,
por medio de su lenguaje corporal quiero establecer una línea basal, No. a ver si se dilatan sus pupilas por lo que está viendo. O sea, entonces todo ese tipo de cuestiones son muy sutiles, a veces no ponemos atención. Por eso decías, tienes que estar aquí en el ahora para poner realmente atención en todo. Cómo mueve sus ojos, cómo respira, cómo habla, cómo todo. Entonces, cuando vayan a observar algo, sean sutiles, ¿sí? Sean muy, muy sutiles. Entonces, en sí, esto es lo más básico, esta es la línea base para aprender a descifrar y a emplear el lenguaje corporal. Hay muchas, exactamente, hay otras herramientas que te van a ayudar a potencializar en positivo tu lenguaje corporal y a que aprendas más que nada a descifrar qué significa cada movimiento, ¿no? El cerrar los brazos, el cerrar las piernas, el mover las piernas, el rascarse la cabeza, todo esto compone el lenguaje corporal. No podemos entrar tan a fondo en todo esto porque realmente se ocupa una cuestión más ilustrativa, una cuestión más visual para poder entender, no solo de manera verbal, sino también de visual, esos dos campos, para que el aprendizaje sea mayor y mejor. Entonces, es algo simple, es muy resumido, siento yo, pero créanme que cuando ustedes tengan la oportunidad de aprender un poquito más acerca del lenguaje corporal, yo definitivamente se los recomiendo, porque les repito, si sobre todo son gente que tiene que estar frente a una cámara, graba videos o habla frente a un público, pues comunicólogo, etcétera, tienen que, ahora sí que, base lenguaje corporal. Pero bueno, me retiro, ya estamos listos para partir. Hasta el próximo jueves, nos vamos a estar viendo. Pero antes de eso, les recuerdo esta atenta invitación hacia este evento que va a haber, pero ahora va a estar en Coatzacoalcos, Veracruz. Coatzacoalcos, Veracruz, Casa Causay, sí, la misma de aquí de Reynosa, Casa Causay, va a ir a Coatzacoalcos, Veracruz el día 19 de diciembre, el sábado. ¿Sí? Y va a ser lo mismo, sanación con medicina ancestral de ayahuasca. Lo mismo que va a ser aquí en Reynosa, lo va a hacer en Coatzacoalcos. Para las personas que nos están viendo de otros lados de la República, que obviamente no van a poder venir a Reynosa, no van a poder estar en Reynosa, pues bueno, en Coatzacoalcos, a mis amigos de Coatzacoalcos, por ahí van a andar nuestros amigos de Casa Causay el día 19 de diciembre. Les repito el teléfono, lo van a marcar así a 10 dígitos a esas personas de Coatzacoalcos, así como se los dicto, así lo van a marcar. Es el 89 91 97 64 77. Les repito, 89 91 97 64 77. Se despide su amigo y servidor Irving Mora, coach de vida, mandándoles un fuerte abrazo, esperando que sean felices y que Diosito me los bendiga a todos. Hasta pronto.